Adiós, adiós. Me habían dicho que ibais a pasar. Sí, mi padre, ¿no? No hemos estado aquí un buen rato. Ya se ha ido casi borracho de Calimocho. Seguro, seguro. Venga, vaya allí. Pasa por la avenida. Besito, Rafa. Venga. ¡Ale! Vamos a ver. Foto sin flash. Sin flash. La enfermedad del emperador le impide caminar. Lo tortuoso del camino obliga a llevar en una litera portada a hombros por 4 lugareños. De esta manera hizo el emperador el camino de Tornavacas a Jarandilla y de la misma manera llegará hasta Yuste. Al llegar a esta villa, el séquito hace una parada en el camino. El pueblo de Aldeanueva sale al camino, al encuentro del emperador, a ver con sus ojos tan importante figura. Y el pueblo aclama y vitorea a Carlos V. ¡Viva Carlos V! He entrado en centenares de villas y aldeas. He cabalgado por montañas, mesetas, valles y desiertos. Y ahora así me veis, postrado en una silla o apoyado en un bastón. Mis piernas ya no pueden llevarme en este mi último viaje. Vosotros, paisanos de estos pueblos de la Vera, habéis sido mis piernas en mis últimos viajes, en mis últimos días. Vuestros hombros y vuestros brazos me han llevado por sendas intransitables y causa asombro ver cómo sorteáis torrentes, puertos y montañas. Permitidme que os esté agradecido por vuestros esfuerzos y por vuestros servicios. Y ahora decidme, mis leales súbditos, ¿cómo puedo agradeceros lo que por mí habéis hecho? Decidme qué puedo hacer para compensaros. Nada queremos de vos. Vuestra compañía es suficiente pago por nuestros servicios. Poco vale nuestro sudor y mucho vuestra presencia entre nosotros. Gran alegría me dan vuestras palabras. Os agradezco enormemente los esfuerzos que habéis hecho, pero insisto, decidme cómo puedo compensaros por la gratitud que con vosotros tengo. Permitidme al menos que os obsequie con un penco de vino para que podáis celebrar con alegría y gran jolgorio esta jornada de mi última despedida. Aquí tenéis. Gracias. ¡Vivan los pencones! ¡Di que sí!